Yo he sido cauchero, yo soy cauchero. Viví entre fangosos rebalses, en la soledad de las montañas, con mi cuadrilla de hombres palúdicos, picando la corteza de unos árboles que tienen sangre blanca como los dioses. A 1000 leguas del hogar donde nací, maldije los recuerdos porque todos son tristes. El de los padres, que envejecieron en la pobreza esperando el apoyo del hijo ausente. El de las hermanas de belleza núbil, que sonríen a las decepciones, sin que la fortuna mude el ceño, sin que el hermano les lleve el oro restaurador. A menudo, al clavar la hachuela en el tronco vivo, sentí deseo de descargarla contra mi propia mano, que tocó las monedas sin atraparlas. Mano desventurada que no produce, que no roba, que no redime, y ha vacilado en libertarme de la vida. Y pensar que tantas gentes en esta selva están soportando igual dolor. Este es El Brújulo, un espacio de difusión literaria para todo público de habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del Brújulo. Hola Germán. Hola Lucía, hola a todos. Comenzábamos hoy con una cita tomada de La Vorágine, es un fragmento que se conoce como la plegaria del cauchero y hemos querido iniciar por ahí una pequeña serie que estará dedicada al contexto geográfico e histórico de las caucherías en el Putumayo, ya que, como sabemos, este es uno de los principales referentes para La Vorágine. La idea es hacer una pequeña serie, un pequeño ciclo, que nos permita comprender los antecedentes y algunos elementos de lo que se conoce como el genocidio del Putumayo. Porque, en la medida en que La Vorágine tiene como uno de sus propósitos recrear este hecho histórico y denunciarlo, pues en esa medida creemos que será útil para poder apreciar mejor los detalles históricos que aparecen en la obra, hacer un repaso por este contexto. Ahora, dado que se trata de un tema complejo y por supuesto sensible, pues hemos decidido dividir este relato en 3 episodios con el ánimo de comprender mejor la complejidad de los hechos y también sus conexiones, por supuesto. Comenzaremos hoy conversando sobre los problemas fronterizos entre Colombia y Perú, que vienen a ser el escenario del desarrollo de la explotación cauchera en la región del río Putumayo hacia finales del siglo XIX. En el siguiente episodio vamos a conversar sobre las denuncias y las investigaciones que se hicieron durante el periodo mismo en el que se estaban cometiendo allí los crímenes contra las comunidades. Y en el último episodio de este ciclo estaremos conversando sobre lo que ocurrió después de todas esas denuncias y la idea es ver cómo la publicación de La Vorágine también hace parte de todo este capítulo de la historia. No sobra recordar antes de empezar que todavía no estamos leyendo La Vorágine, no hemos empezado a adentrarnos en la historia como tal, sino que estamos haciendo solamente un recorrido histórico y geográfico de contexto con el ánimo de motivar a nuestro público para que se anime a leer o a releer La Vorágine con nosotros a partir del próximo año. Dicho esto, entonces te propongo que comencemos, Germán, con este recorrido que iniciaremos sobre los antecedentes de las caucherías en el Putumayo. Sí, Lucía, el desarrollo de las caucherías en el Putumayo hay que entender que se da en el contexto de una serie de problemas territoriales entre Colombia y Perú, aunque también Ecuador está incluido, el Brasil, pero específicamente entre Colombia y Perú. Y estos problemas territoriales provienen desde una serie de cambios que se hicieron en el periodo colonial en el siglo XVIII. Hacia 1739, la corona española decide crear un nuevo virreinato en Sudamérica. Recordemos que antes Sudamérica, los territorios españoles en Sudamérica estaban organizados alrededor del virreinato del Perú, o sea, un territorio enorme, sacando, a Brasil y a Venezuela. Todo estaba bajo el dominio del virreinato del Perú. Esto generó una serie de problemas administrativos y por eso hacia 1739 finalmente se instaura el virreinato de la Nueva Granada con el centro de poder en Santa Fe de Bogotá. Esta división en 2 virreinatos de Sudamérica, una visión de todas maneras arbitraria porque buena parte de las comunidades que vivían al sur de este territorio realmente tenían una relación vital, con los Andes ecuatorianos y peruanos, es decir, con los centros del poder del virreinato del Perú, y quedaron ahora dependientes de otro centro de poder que era Santa Fe, al cual era muy difícil acceder. Entonces, esto luego ya con la independencia de
de los países latinoamericanos, esta división arbitraria, digamos que va a determinar un poco las primeras fronteras o la primera organización territorial de estos países, lo que era Ecuador, lo que fue primero la Nueva Granada y lo que sería el Perú después. Pero entre estas dos instancias, entre la Nueva Granada y Perú, siempre quedó como ese resquemor, esa duda de exactamente hacia dónde iban esas fronteras. Había precisamente dos provincias, una que se llamaba la provincia de Maynas y otra que se llamaba la provincia de Quijos, que los peruanos siempre dijeron que eran provincias pertenecientes a su territorio, no solamente por una cuestión territorial, sino, como dije, por una cuestión también vital. La mayoría de estas comunidades tenían relaciones comerciales y de todo tipo con las comunidades y las poblaciones que vivían en esta zona del Amazonas peruano y de los Andes. Entonces, por esa arbitrariedad de esa división, siempre hubo esta tensión entre los gobiernos de la Nueva Granada y posteriormente de Colombia y Perú, y además porque antes de la independencia de las colonias latinoamericanas, el rey de todas maneras en un momento, digamos que genera un documento en el cual le devuelve precisamente estos territorios al virreinato del Perú. Pero ya como primero la primera que se independiza es la Nueva Granada hace caso omiso, digamos, de este documento y cuando dibuja digamos, el mapa de su territorio, incluye estos territorios de Maynas y de Quijos, que van a ser precisamente los territorios donde se van a desarrollar buena parte de las caucherías y los que van a ser el centro de las disputas territoriales entre estos dos países. Bueno, ya que mencionas estas dos provincias en particular, que son nombres que no tenemos muy presentes hoy en día, yo creo que vale la pena que nos detengamos un poquito más en el territorio, porque estamos hablando de un momento en el que, por supuesto, los cambios son muy lentos, ¿no? No solamente porque las decisiones que se toman en los centros de poder, bien sea en España, bien sea en América, pues se demoran mucho en ser ejecutadas por cuestiones de comunicación, pues obvias, pero también porque estamos hablando de territorios inmensos, ¿no? Y de muy difícil acceso. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito más del territorio antes de continuar con la reconstrucción histórica? Bien, vamos a tratar entonces de hacernos un mapa mental de este territorio. Nos vamos a ubicar entre los Andes ecuatorianos y peruanos al occidente y la ciudad de Manaos, que es una ciudad que queda a mitad de curso del río Amazonas. Y nos vamos a ubicar del río Amazonas hacia el norte, ¿sí? Entre todo este territorio que queda entre los Andes peruanos y ecuatorianos, Manaos, y del Amazonas hacia arriba. Y precisamente al norte del Amazonas vamos a encontrar tres ríos que recorren este territorio, en principio casi paralelos al río Amazonas, aunque después terminan siendo afluentes del Amazonas más hacia oriente, que son el río Napo, que es un río que nace en Ecuador, el río Putumayo y el río Caquetá. Y entre estos ríos el territorio va a quedar dividido en una serie de franjas digamos, territoriales muy, muy, muy grandes, muy extensas, una que va del Amazonas al río Napo, otra que va del río Napo al río Putumayo y otra que va del río Putumayo al río Caquetá. Los peruanos, por ejemplo, decían que los territorios que pertenecían al Virreinato del Perú iban hasta el río Caquetá, y esas eran, digamos, como las pretensiones territoriales que tenían, que su territorio llegaba hasta allá, mientras que la Nueva Granada decía que el territorio llegaba hasta el río Napo. Es decir, que desde el río Napo hasta el río Caquetá y en la mitad del río Putumayo, esta va a ser el territorio que va a ser, digamos, la fuente de las disputas territoriales por más de un siglo. Y en estos mapas vamos a ver cómo esos ríos dividen el territorio en estas franjas, y sería allí donde se va a desarrollar una explotación muy fuerte del caucho y donde, digamos, va a tener lugar todas estas historias que van a aparecer luego en la vorágine. Y volviendo a este conflicto territorial, hacia 1828, Bolívar todavía estaba en el poder en la Nueva Granada. Se va a desatar una guerra entre el Perú y la Nueva Granada, que se llama como la Guerra Gran Colombo Peruana, que va a tener como uno de los problemas centrales precisamente la disputa sobre estos territorios.
Esta guerra la va a ganar Bolívar, la va a ganar la Nueva Granada, y digamos que allí va a quedar más afianzado la idea de que estos territorios pertenecen a la Nueva Granada y posteriormente a Colombia. Luego, a lo largo del siglo XIX, después de esta guerra, que digamos que los peruanos tuvieron que aceptar que el territorio era de la Nueva Granada, de todas maneras siempre siguió la presión y digamos que se desarrollaron varios encuentros y varias negociaciones para trazar los límites, pero estas negociaciones y algunos tratados y algunos acuerdos que se tomaban, digamos, en el papel, luego en la realidad no se daban, y a lo largo del siglo XIX las fronteras nunca quedaron definidas. Y precisamente ya hacia 1870 es cuando se va a empezar a desarrollar en el territorio una fuerte presencia de colonos, tanto colombianos como peruanos, con, digamos, intenciones de explotar la zona para obtener diferentes materiales, primero la quina y después el caucho. Sí, antes de que pasemos a este episodio de la explotación, yo quería subrayar una vez más que mientras esta situación de las fronteras permanecía un poco en la ambigüedad, la realidad material del territorio era que había muchas comunidades organizadas en su propia lógica de convivencia, y cuyas relaciones vitales estaban más orientadas hacia el sur del río Caquetá, hacia toda esa zona que en el Putumayo conecta, como decías, hacia Manaos y, bueno, fundamentalmente en Perú. Y su realidad estaba entonces más abocada hacia allá que hacia la realidad de la Nueva Granada, hacia la realidad central de la Nueva Granada. Sí, aunque la guerra gran colombo-peruana fue ganada por la Nueva Granada, y digamos que establecido que el territorio era de la Nueva Granada, no podemos perder de vista que allí, de todas maneras, en el centro vamos a encontrar una ciudad muy importante en todo el Amazonas, que es Iquitos, que era un centro, digamos, de poder, un centro también cultural que irradiaba, digamos, un poder sobre toda la región, incluso sobre esa región que se decía que era de la Nueva Granada. Y eso es muy importante porque esto es lo que va a animar, digamos, esa fuerza de facto de los peruanos en la región, lo que va a dar impulso a que estos problemas fronterizos, digamos, no se hubieran cerrado con esa guerra, sino que siguieran su curso a lo largo del siglo XIX, y aún comenzando el siglo XX todavía no se habían arreglado. Sí, y no quisiera adelantarme mucho en el relato, pero sí me parece muy importante la mención que haces de Iquitos, porque nos permite tener presente cómo un centro de poder también tiene que ver con las facilidades geográficas en términos de la comunicación. Entonces Iquitos, como puerto en el río Amazonas, pues va a ser fundamental, no solo para el poder, sino sobre todo para el comercio. Es un centro de las relaciones comerciales desde muy temprano en el siglo XIX. Entonces es importante tenerlo presente. Sí, entonces de hecho hacia 1870 desde Colombia se empiezan a hacer como las primeras exploraciones, quiero decir, por parte de los colonos. No perdamos de vista que estamos hablando de todas maneras de territorios donde vivían muchísimas comunidades indígenas, pero en términos, digamos, de la apropiación de esos territorios por parte del Estado colombiano, por ejemplo, se dieron solamente hasta 1870, y de hecho vamos a encontrar allí a un personaje muy conocido de la historia, que es el presidente Rafael Reyes, que para esta época, muy joven, se unió a uno de sus hermanos para explorar el Putumayo. De hecho, Rafael Reyes y sus hermanos fueron de los primeros exploradores del Putumayo, y fueron los primeros que desarrollaron, por ejemplo, la actividad fluvial a lo largo del Putumayo, porque la idea era poder conectar el Putumayo en términos comerciales con el Amazonas y poder sacar los productos del sur del país hacia el Atlántico y hacia Europa por esa zona que no estaba, digamos, ni explorada ni digamos, no tenía una infraestructura potente para llevar a cabo este tipo de comercio, este tipo de desarrollo. Entonces son los primeros, los Reyes, con su empresa, y ellos, digamos que en principio desarrollan toda una explotación alrededor de la quina. Recordemos que la quina es un árbol que no solamente crece en el Amazonas, porque de hecho la quina también se explotó en otras partes de Colombia, pero cuando se acabaron los quinales en otras regiones, encontraron que habían unos quinales muy prometedores en términos comerciales en el piedemonte amazónico, precisamente por las regiones del Caquetá y del Putumayo.
Más o menos de qué año estamos hablando, porque recordemos que hay una demanda importante de la quina también a nivel mundial, ¿no? Sí, estamos hablando de 1870 más o menos. Creo que a principios del siglo XIX los franceses habían podido aislar la quinina, que es como este componente de la quina con el cual se pudieron desarrollar una serie de medicamentos antipalúdicos que fueron muy importantes, por ejemplo, para la guerra civil norteamericana y para una serie de procesos también coloniales en África y en Asia. Entonces la quina, digamos, empezó a catapultar, digamos, el comercio y la explotación en el Putumayo colombiano, y allí se estableció, digamos, una red de infraestructura muy fuerte para la explotación de este producto y su comercialización que salía a través del río Putumayo y del río Amazonas. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, el mercado de la quina cambiaría completamente porque los holandeses desarrollarían una serie de cultivos extensos en la isla de Java y pudieron producir, digamos, este producto a unos precios muy inferiores, lo cual hacía muy poco competitivo a los quineros en el Putumayo. Esto llevó a que estos quineros buscaran una alternativa, y la alternativa precisamente la encontrarían en el caucho. Sí, y así vamos viendo cómo, a pesar de que hemos insistido en que se trata de un territorio de muy difícil acceso y que es enorme, de todas maneras lo que empieza a ocurrir allá se va conectando con todo el mundo a través de las dinámicas que ha dejado sobre todo la revolución industrial, ¿no? Entonces, todo este desarrollo de la quina pues tiene que ver también con grandes inversiones en investigaciones botánicas y científicas, ¿no? Como el apoyo a los desarrollos de los usos de este componente tan importante para las medicinas, que a su vez permitían nuevas expansiones, etc. Y también vamos viendo cómo el caucho es un producto que empieza a ser fuertemente demandado también por nuevos usos, nuevas aplicaciones que traería la revolución industrial, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de contar con materiales impermeables, de contar con cauchos que resistan fricción y calor, no solamente para la bicicleta, sino también, por ejemplo, para el automóvil. Y muchos otros usos de los que tal vez hablaremos más adelante, pero estamos hablando de un momento en el que las dinámicas del comercio global empiezan a impactar la vida en estos territorios que no hace mucho habían sido visitados por primera vez por científicos y por colonos, y digamos de un momento para otro terminan inmersas en procesos de comercio global. Sí, claro, y dentro de estos procesos industriales vale la pena mencionar el desarrollo de la vulcanización, que es un proceso químico mediante el cual el látex del caucho se convierte en un supermaterial que dio pie a la invención luego del neumático y hacia finales del siglo XIX su aplicación para las llantas de la bicicleta y posteriormente para las llantas del automóvil. Esto hizo que la demanda del caucho creciera de manera global, de una manera exponencial, y este producto provenía principalmente de la Amazonía y también del Congo, donde los procesos también de explotación tuvieron muchos elementos comunes con la explotación que se dio en el Amazonas y con consecuencias nefastas para las poblaciones de estas regiones. Bien, y volviendo a la zona, entonces vamos a encontrar que a principios del siglo XX nos encontramos a una serie de colonos colombianos instalados en las márgenes del río Putumayo, que en principio están explotando la quina, pero luego cambian su negocio por la explotación del caucho. Y aquí es muy importante decirlo, estos colombianos, por lo menos en territorio colombiano, son los primeros que reducen a las poblaciones indígenas de la zona y las utilizan como mano de obra para la explotación del caucho. Entonces, un poco para hacer una síntesis rápida de esto que vemos, de todo este viaje que hemos hecho desde la colonia, recordemos que estamos en un contexto de problemas fronterizos entre Colombia y Perú que vienen heredados de la colonia y que luego a finales del siglo XIX, pues en la zona misma hay un importante desarrollo extractivo, primero de la quina y ahora del caucho. Y la unión de estos dos fenómenos, los problemas extractivos y los problemas fronterizos, van a unirse, digámoslo así, en estos primeros años del siglo XX y van a generar unas dinámicas
complejísimas y dolorosas que precisamente son las que se van a conocer como las atrocidades del Putumayo. Bien, ahora vamos a hablar de un personaje importante en esta historia que es Julio César Arana. Julio César Arana fue un peruano que comenzó como comerciante precisamente en este territorio, digamos con base en Iquitos por el río Amazonas y el río Putumayo. Empezó como comerciante de sombreros y de bisutería varia, ¿sí? Es decir, proveyendo diferentes barracas, diferentes poblaciones a lo largo de los ríos con diferentes productos que llevaba desde Iquitos. Y precisamente en este ejercicio empieza a tener una fuerte relación con los colombianos que explotaban el caucho en inmediaciones del Putumayo, a quienes les llevaba precisamente todo lo necesario para su subsistencia en estos territorios. Y Arana en ese momento se da cuenta que precisamente la fortuna no está tanto en el comercio de mercancías varias, sino meterse directamente en el comercio del caucho. De hecho, después cambia, digamos, su intención comercial y empieza a comerciar con caucho, incluso en algún momento monta como una especie de acopio de caucho, y lo que hace es como intermediario entre los caucheros y los diferentes lugares a donde se envía el caucho, como por ejemplo Manaos. Pero también se da cuenta que esa manera de participar en el negocio no es suficiente y se da cuenta que la riqueza está precisamente en la explotación directa del caucho más que en el transporte. Aunque bueno, luego vamos a ver cómo Arana realmente termina tomando toda la cadena, digamos, de producción y de transporte del caucho. Entonces, ya un personaje, digamos que en los primeros años del siglo XX ya muy importante, digamos con una buena fortuna, incluso es nombrado alcalde de Iquitos en 1902 y hacia 1903 comienza las relaciones, digamos, mucho más fuerte con los caucheros colombianos, con los cuales se asocia y, digamos, empieza a tener una participación en estas empresas caucheras. Incluso aquí es muy importante mencionar cómo existen estos contratos, estas escrituras por medio de las cuales los colombianos le ceden parte de sus empresas caucheras, y allí es donde vemos que los colombianos, digamos en escritura pública, una escritura firmada en Iquitos, le entregan como parte digamos, las acciones de esa empresa, de manera explícita, le entregan una serie de indígenas que dicen que están sometidos por la fuerza, que están sometidos a trabajar por la fuerza por medio de unos capataces, ¿sí? Es decir, por medio de las escrituras los indígenas son considerados parte del inventario de las empresas y de manera explícita y literal se dicen que están siendo explotados de manera, digamos, como mano de obra esclava. Entonces eso es importante que no perdamos de vista que son los colombianos los que empiezan a explotar en territorio colombiano a las poblaciones, sobre todo de los indígenas Huitoto, como mano de obra. Y esto también va a ser importante porque de esto precisamente se va a dar cuenta Arana, cómo los colombianos, digamos, tienen este tipo de ejercicio que obviamente les reporta, digamos, una altísima ganancia en la medida en que la mano de obra es completamente esclavizada. Sí, de hecho en esas escrituras no solamente queda consignado a los indios como lotes, como parte del inventario de la empresa, sino que también se legan otras prácticas que vamos a ver que van a ser pues también brutales en la trata de estos esclavos, en la esclavización, y que lo vamos a encontrar en la vorágine, que es, por ejemplo, el sistema de deudas, ¿no? En vez de pagarle un salario a lo que deberían ser los trabajadores, más bien se genera un sistema de deudas que genera una esclavitud a perpetuidad. Eso lo veremos en la vorágine y como nos estamos dando cuenta acá, ya funcionaba en el Putumayo desde antes de que llegara Arana a tomar posesión de estas empresas. Sí, Lucía, aquí vale la pena aclarar, digamos, con respecto al caucho, que teníamos, bueno, hay varias variedades de caucho, pero habían 3 especies en la Amazonía importantes o que se explotaban de manera extensiva, que era el caucho negro, caucho blanco y un caucho que se llamaba Jebes, que sobre todo está en la parte de Brasil y es como el caucho que tiene mayor valor. Y es un caucho que el Jebes, que se explota plantado. Es decir, se le hacen unas incisiones diagonales y el látex se recoge mientras el árbol, digamos, está plantado, está de pie y puede servir para sucesivas extracciones. Mientras que en el Putumayo vamos a encontrar sobre todo el caucho negro y un poco de caucho blanco,
Pero estos dos cauchos, estos dos árboles tienen la particularidad de que para su explotación son árboles que deben ser derribados. ¿Sí? Es decir, no funciona la extracción mientras el árbol está en pie, sino que hay que cortarlo para hacerle una gran cantidad de incisiones a lo largo del tronco y poder recoger el látex. Lo que quería decir que una vez hecho esto, el árbol quedaba inservible. Es por ello que estas empresas en el Putumayo no las podemos entender como empresas que funcionaban alrededor de una plantación. No existía plantación como tal, sino que los caucheros lo que hacían era ubicarse en una parte del territorio, normalmente cerca de un río, y de allí empezar a buscar en qué partes de la selva estaban los siringales o zonas donde hubiera bastante presencia de caucho negro para hacer las extracciones. Quiere decir que en ese sentido la mano de obra indígena, por ejemplo, no era que estuviera recluida en un lugar, sino que normalmente estaban, dispersas en diferentes barracas a lo largo de la selva y tenían que recoger el caucho para pagar esas deudas de las cuales hablaba, que eran deudas horribles, es decir, les daban unas cantidades miserables de cosas a unos precios exagerados que incluso muchas veces ni siquiera eran capaces de pagar con el trabajo de toda su vida y muchas veces incluso eran deudas heredadas. Entonces, hacia 1904, Arana comienza a comprar parte de estas empresas, pero en realidad empieza a constituir un poder enorme en la región. Termina comprando después todas las acciones completas de esas empresas y constituye, una fuerza armada en la zona de un poder extraordinario y comienza a perseguir a los caucheros colombianos que no le quieren vender, a la fuerza sus empresas, los persigue y los termina asesinando. Es decir, empieza, un reinado del terror en la zona, mediante la cual ya la empresa Arana como tal se apropia completamente de la región, de las empresas y de toda la infraestructura extractiva a lo largo del Putumayo del caucho. Y aquí volvemos otra vez a encontrarnos con ese problema del conflicto limítrofe. Y es que Arana, lo podríamos interpretar así, hacer ya una interpretación histórica de todo esto que hemos dicho, y es que Arana, los peruanos se dan cuenta cómo los colombianos en principio desarrollaron, un sistema extractivo utilizando mano de obra esclava indígena en la zona del Putumayo, lo cual obviamente, a futuro y con el mercado emergente del caucho en ese momento, vieron cómo los colombianos tenían, una oportunidad de riqueza muy prometedora y Arana, los peruanos, se dieron cuenta que esta explotación y esta riqueza la estaban haciendo en un territorio que ellos consideraban que era peruano. Sí, entonces en ese sentido uno puede interpretar como Arana, respaldado por ciertas autoridades peruanas y por el ejército peruano de la zona, hacen una avanzada muy fuerte sobre el territorio del Putumayo para apropiarse de todo este sistema extractivo que en principio, fue iniciado por los colombianos. Y llegando a tal punto de que precisamente ocupan todos estos territorios, se apropian de todas las empresas, incluso se llega a decir que la empresa de Arana logró tener 45 barracas a lo largo del Putumayo, por donde, salía el caucho, esa metáfora de que el caucho empieza en los árboles pero termina escurriendo por todos los ríos hasta llegar a Europa. Y él, que se apropia de todas estas empresas, de todo este territorio, con apoyo precisamente del ejército peruano. Y esto además profundiza un problema humanitario, muy complejo, y es la esclavización de aproximadamente, incluso en palabras del mismo Arana, en algún momento, de unos 40.000 indígenas, del Putumayo, sobre todo de la etnia de los Huitoto. Además de ello, a lo largo de estos años, de estos primeros años del siglo XX, Colombia y Perú siguieron manteniendo, relaciones diplomáticas, tratando de establecer acuerdos y tratados para establecer los límites entre las dos naciones. Y hacia 1905-1906
se firman unos tratados en los cuales se pacta un modus vivendi, que básicamente lo que quería decir era que digamos, las autoridades peruanas se iban a ubicar hacia el sur del río Putumayo y las autoridades colombianas hacia el norte del río Putumayo, pero digamos que iban a tratar de aligerar la zona de presencia militar y dejar que las comunidades, digamos, se desarrollaran como venían desarrollándose. Esto en realidad profundizó el tema humanitario de manera muy fuerte porque, digamos, los colombianos se retiraron, aunque realmente pues había dos cosas. La presencia institucional colombiana era muy pobre en la zona. Y segundo, pues los caucheros colombianos habían sido, digamos, desplazados, asesinados y no quedaban, digamos, ahí más colombianos en la zona. Y en ese sentido les permitió a los peruanos que en cambio de retirar, digamos, su población hacia el sur del Putumayo, lo que hizo fue, mediante la empresa Arana y también con ayuda del ejército peruano, subir al norte del río Putumayo y, digamos, aprovecharse o apropiarse de estos territorios. Pero además hay un asunto adicional y es que, claro, acá empiezan los abusos, o acá se desarrollan, digamos, buena parte de los abusos, de las atrocidades del Putumayo, y es en Perú donde empiezan a ser denunciados. Pero una vez son denunciados en Perú, el punto es que las autoridades no pueden hacer nada porque son crímenes cometidos en el lado, digamos, colombiano, según los acuerdos a los que habían llegado los dos países. Entonces, no hay autoridades colombianas en la zona y las autoridades peruanas que quisieran hacer algo o que podrían hacer algo decían que no lo podían porque eso era un territorio colombiano. Entonces, básicamente fue un territorio que quedó completamente desprotegido por parte del gobierno colombiano y completamente, digamos, ocupado por civiles y por fuerza militar peruana. Entonces vamos viendo de qué manera el problema de las caucherías, con todas las atrocidades que se cometieron allá, está vinculado estrechamente con el asunto de la soberanía nacional. Y este es un vínculo que le va a interesar a Rivera, lo va a investigar, lo va a analizar y de hecho va a ser uno de los ejes de su novela La Vorágine. De hecho, 20 años después de esta situación que hemos estado describiendo, es decir, más o menos a principios de los años 20, nos vamos a encontrar a Rivera siendo parte de una comisión limítrofe entre Colombia y Venezuela, y los viajes a los cuales lo lleva a él esta comisión le van a permitir tener conocimiento de primera mano de la complejidad de esta situación y de nombres y de fechas concretas que él va a usar después como insumo para la elaboración de La Vorágine. Ahora, aunque estamos hablando de la frontera entre Colombia y Venezuela, no podemos perder de vista que uno es el plano de las disputas entre las naciones y otro es el plano del territorio. Finalmente, la selva es una sola. Sí, Lucía, vale la pena tener en cuenta, aquí nosotros estamos hablando específicamente de las atrocidades cometidas contra las poblaciones del Putumayo a principios del siglo XX, y es porque de alguna manera esta situación ha sido la más estudiada, fue la que se denunció de manera internacional, sobre eso vamos a hablar después, y ha sido la más estudiada y sobre la cual hay una mayor cantidad de documentos, pero sí, no hay que perder de vista que esta misma situación sucedió en otros lugares de la Amazonía. Precisamente también sucedió en los límites entre Colombia y Venezuela, y eso va a quedar plasmado en La Vorágine, o al suroriente del país, en los límites entre Colombia y Brasil, en territorios que hoy son parte del Baupés y del Guainía. También allí se cometieron abusos contra las poblaciones por parte de los caucheros y también esa zona va a quedar retratada en La Vorágine. De hecho, Rivera va a hacer un mapa un poco de las atrocidades a lo largo de la selva amazónica colombiana por parte de los caucheros que va desde el Orinoco hasta el Putumayo. Sí, la verdad es que la historia completa de lo ocurrido en la Amazonía desafortunadamente no la conocemos, pero como decías, Germán, de lo ocurrido a lo largo del Putumayo sí que hay documentos oficiales e informes que incluso desde el momento mismo de los hechos dieron al mundo a conocer lo que estaba ocurriendo. Y este es el tema del que nos vamos a ocupar precisamente en el próximo episodio. Así que los invitamos a que nos acompañen. Nos vemos entonces en la próxima, Germán. Bueno, Lucía, nos vemos en la próxima.